Vamos a hablar acerca de la Biblia. Alguna vez yo ya había hablado un poco de este tema, pero he estado realizando un estudio y he estado investigando, y de verdad que si nos diéramos a la tarea de hacer un estudio bíblico, yo creo que se nos iría en todos los cultos más de un año hablando acerca de este hermoso libro, que es ¿qué? La palabra de Dios. A través de este libro nosotros tenemos acceso a lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya todos se encontraron? Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16, el verso 17, pueden confirmar allí en el videobin. Amén. Ahora sí encontraron. Vamos a leerlo allí, estos dos textos, a una sola voz. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dios, yo no conozco la necesidad suya, ni usted conoce la necesidad mía, pero aquí hay uno que conoce su necesidad, conoce mi necesidad y lo más importante, puede obrar y tiene todo el poder para obrar en medio de esa necesidad y de ese problema. Yo le voy a pedir el favor al hermano Raúl para que por favor nos dirija en esta oración al trono de la gracia. Bendito y soberano Dios, gracias te doy, Jesús, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias te damos, Señor Jesús, por tenernos una vez más aquí, delante de tu presencia, para aprender más de ti, para aprender de tu palabra, para escucharte a ti, oh Dios, para conocerte a ti, que eres grande, que eres maravilloso, que eres eterno, que eres excelso, oh Dios. Grande y maravilloso eres Dios, grande y maravilloso eres Dios, poderoso Jesús. Aleluya. Puede tomar asiento dando gloria a Dios. La Biblia. Bueno, yo creo que todos conocemos, o en general conocemos, qué es la Biblia. ¿Qué tal si damos unos aportes de cómo conocemos nosotros la Biblia? Ya dijimos la palabra de Dios. ¿Quién me dice algo más? ¿Cómo conocemos o a través de qué o qué otro nombre pudiéramos darle a la Biblia? Espada de dos filos también. Lámpara. ¿Por qué lámpara? Porque alumbra nuestro camino. Eso definitivamente de los primeros textos que yo me aprendí en escuela dominical. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y recuerdo muy bien que nos daban unos papelitos y el papelito era con la Biblia como si fuera una linterna que alumbraba un camino. Y es verdad, es totalmente cierto que cuando yo me guío a través de esta palabra, mi camino es alumbrado de una manera especial. Y se pueden presentar problemas, se pueden presentar dificultades, pero a través de la palabra de Dios yo puedo conocer y entender la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el plan salvífico de Dios para con el hombre. La misericordia de Dios porque nosotros no éramos merecedores de la grande salvación a la cual Dios nos ha llevado a través de su palabra. Hay muchas formas: lámpara, espada, lumbrera, en fin, espada de dos filos, pan, verbo, en fin, una cantidad de cosas por las cuales, martillo que quebranta la piedra, agua viva, en fin, una cantidad de sinónimos podemos encontrar acerca de lo que es la Biblia.
Vamos a leer allí en San Juan, capítulo 8, el verso 31 y verso 32. San Juan 8, el verso 31 y el verso 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire lo importante que es el estudio y lo importante que es la Biblia como instrumento especial y primordial del cristiano. Escuche lo que dice: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra. Significa que hay una guía en la cual debemos estabilizarnos y quedarnos allí y estar constantemente consultando la palabra de Dios, porque dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que si yo no leo la palabra de Dios, si yo no estudio la palabra de Dios, si yo no permanezco en la palabra de Dios, no puedo ser un discípulo verdadero de Jesús. Podré hacerme llamar como discípulo de Jesús, pero si yo no hago esto, yo no soy un discípulo verdadero de Jesús. Y aún más allá, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto significa que a través del estudio de la palabra de Dios, a través de leer la palabra de Dios, a través de permanecer en la palabra de Dios, es que yo conoceré la verdad, y a través de conocer esa verdad es que voy a ser verdaderamente libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado, libre de la maldad, libre de la inmundicia, libre del paganismo de este mundo, y libre de todo lo que pueda atar al ser humano, para poder alabar y glorificar al Dios grande y maravilloso, el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios que siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Aleluya. El texto que leíamos al principio dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo me atrevo a decir sin asomo de duda de que este es el libro o la guía para el ser humano más importante que hay. Pueden sacar manuales de psicología, pueden sacar una cantidad de cosas, pueden sacar estudios, pueden sacar normas, pueden sacar un sinnúmero de cosas. Pero ni siquiera con todas esas cosas juntas igualarían la grandeza y la sabiduría que tiene este libro, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios según segunda de Timoteo 3:17 y segunda de Pedro 1:19 y 21. Vamos a ver ese libro. Ese texto, por favor, Dani, me lo pone allí. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 19 y el verso 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Como una lumbrera, como una antorcha que alumbra el lugar donde nosotros estamos. ¿A usted no le ha pasado, hermano, que cuando nosotros estamos por allí, cuando nosotros estudiamos y cuando nosotros estamos constantemente en la búsqueda de Dios, las personas
nos ven y aún sin nosotros decir absolutamente nada nos dicen, usted tiene algo diferente, usted se comporta de una manera diferente, no sé qué será eso, pero usted tiene algo especial. Y ese algo especial viene de parte de Dios y viene a través del estudio de la palabra de Dios, porque a través del estudio de la palabra de Dios yo aumento la fe. La fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Mire lo importante que es el estudio de la palabra de Dios. Dios quiso dejarnos un manual de instrucción para conocerlo a Él y conocer su voluntad, y también para que conociéramos nuestro origen, nuestra razón de ser y nuestro destino. Contiene la solución de la vida, pero ante todo cuenta del mejor amigo que el hombre pueda tener, el hombre más bondadoso y más verdadero que jamás haya pisado esta tierra. El hombre puede fallar, pero Dios nunca falla. Dios permanece fiel porque Él es eterno y porque sus palabras son verdaderas. Él nunca falla y nunca faltará, ni a una sola. Este libro contiene miles y miles y miles de promesas y Dios nunca ha fallado a una sola de ellas. Dios siempre es fiel para cumplir sus promesas. Rápidamente, la palabra Biblia viene del griego biblios o biblión, que significa libros o colección de libros pequeños. ¿Quién la escribió? Fue escrita por hombres, entre ellos reyes, pescadores, gente humilde y gente poderosa. Muchos de sus autores no se conocieron entre sí, fueron épocas distintas, sin embargo, todos ellos guardaron una línea de pensamiento y dirección, porque aunque la Biblia fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios. Y de eso no hay ninguna duda. La palabra de Dios fue inspirada por Dios. Aleluya. Los libros. ¿Quién se pone en pie y me dice todos los libros de la Biblia? ¿Sabe que yo recuerdo en mi niñez que mi mamá constantemente a veces nos decía cada uno de los libros y se los sabía de memoria? No sé si de pronto ya no se lo sabe. Y de pronto eso nos falta. Qué bueno uno saber. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿El Antiguo Testamento cuántos tiene? ¿Cuántos? 39. ¿Y el Nuevo Testamento? 27. La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está dividida en los libros que son primero, los 5 primeros libros, que son la ley o el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o libros de la ley. De ahí siguen los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Nehemías, Esther. Esos son los libros conocidos como históricos. De ahí siguen los libros poéticos. Los libros poéticos encontramos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Luego continúan los profetas mayores, en los cuales tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Ezequiel y Daniel. Luego siguen los profetas menores, en los cuales tenemos Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los profetas menores. Y en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios. Eso sí no lo sabemos, ¿cierto que sí? ¿Cuáles son los 4 evangelios? Amén. Y no significa que sean 4 evangelios diferentes, sino que son 4 narraciones del mismo evangelio glorioso. Las buenas nuevas de salvación narradas por 4 personas diferentes.
pero en cada uno de esos libros lo encontramos. Encontramos también un libro que nos narra la historia de la iglesia primitiva, el libro de los Hechos. Encontramos las cartas como son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. También encontramos Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, un libro que casi no leemos, es verdad. Encontramos también Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y el libro de Judas. Y por último el libro profético, que es el libro de los Apocalipsis. Curiosidades de la Biblia. ¿Sabía usted que se necesitan 70 horas y 40 minutos para leer toda la Biblia, leyéndola como se lee desde el púlpito? Es decir, como la leemos aquí, por lo general cuando leemos la Biblia desde el altar, se lee pausado. Es decir, que se necesitan 70 horas y 40 minutos. Si de esa forma leyéramos la Biblia 1 hora diaria, en 2 meses y medio alcanzaríamos a leer completamente la Biblia. Y no voy a preguntar cuántos hemos leído la Biblia completa, que levanten la mano, porque quedaríamos muchos avergonzados, ¿cierto que sí? Se necesitan 52 horas y 20 minutos para leer el Antiguo Testamento, 18 horas y 20 minutos para leer el Nuevo Testamento. El libro más largo para leer en el Antiguo Testamento es el libro de los Salmos, que requiere 4 horas y 28 minutos. Se necesitan 2 horas y 43 minutos para leer el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio o el libro más largo del Nuevo Testamento. Palabras en el Antiguo Testamento. Tiene 593.393 palabras. En el Nuevo Testamento encontramos 181.253 palabras para un total de 774.746 palabras. Letras, 2.738.000. No, ahí sí hay un error. Tienen que haber muchos más. La Biblia, y yo creo que no alcanzamos sino a llegar hasta allí. Este libro contiene la mente de Dios, la condición del hombre, porque es a través de la Biblia, que también es espejo y no lo mencionamos ahora, es que el hombre puede ver en qué condición se encuentra. Si yo no leo la Biblia, no me hago consciente de cuál es mi condición espiritual delante de Dios. Es a través de la Biblia, cuando yo la leo, cuando yo la escudriño, que me doy cuenta cuál es mi condición espiritual, cómo estoy yo, en qué estoy fallando, en qué me estoy equivocando, qué debo reforzar más. Ese es el espejo. Encontramos también que es el camino de salvación. Camino que estamos alegres de haber tomado algún día, y que con la ayuda de Dios no nos desviaremos, sino que continuaremos por ese camino glorioso que un día nos fue presentado a cada uno de nosotros. El destino de los pecadores, contiene el destino de los pecadores y la bienaventuranza de los creyentes. La Biblia nos muestra ¿cuál será el destino de aquel que no acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Castigo eterno, pero también nos muestra bienaventuranza eterna para aquel que confía, cree en Dios y se aparta del pecado y sigue a Dios y sigue la palabra de Dios. También sus historias son verdaderas y sus decretos son inmutables. La ciencia ha tenido que testificar que cada uno de los hechos narrados en la palabra de Dios, que aunque parecen salidos de un cuento a veces, son cada uno de ellos reales, porque la misma historia, la misma ciencia lo ha confirmado a través del tiempo. Y dice allí, y sus decretos son inmutables.
No se puede cambiar absolutamente nada de los decretos ni absolutamente nada de las palabras contenidas en este hermoso libro. Léela para ser sabio. Esta frase la hemos escuchado varias veces y qué bueno que la aprendamos. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Vamos a repetir esa frase todos y qué bueno que nos la aprendamos. Lee la Biblia para ser sabio, créela para ser santo, para ser salvo y practícala para ser santo. Hermosa frase, qué bueno que esta mañana, aprendamos esa frase y siempre la repitamos. La Biblia, léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene la luz para guiarte, alimento para sustentarte y consuelo para animarte en los momentos de dolor. ¿Cuántos hemos pasado por momentos difíciles, momentos de pruebas, momentos en que han tenido que salir un sinnúmero de lágrimas de nuestros ojos? Pero ¿cuántos hemos comprobado también que hemos ido a este hermoso libro? A mí me ha pasado que yo en momentos de dolor he abierto la palabra de Dios y le he dicho: Señor, muéstrame qué tienes para mí en este momento difícil. Y he encontrado un consuelo especial que en ningún otro lado lo he encontrado. Ni las palabras del psicólogo, ni las palabras de cualquier hombre pueden ayudar más al hombre en los momentos difíciles que la misma palabra de Dios. Es más, ¿sabía usted que la psicología fundamenta sus pensamientos en un gran porcentaje en los pensamientos descritos en la Biblia? Porque es una guía especial, una guía poderosa, porque viene de parte de Dios. Es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado. El cielo es abierto a través de ellas y las puertas del infierno son descubiertas. Las maquinaciones del enemigo las podemos descubrir a través del estudio y el análisis de la palabra de Dios. Cristo es su tema principal, gloria sea a Dios. Nuestro bienestar es su propósito y la gloria de Dios es su finalidad. Debe llenar la mente, gobernar el corazón y guiar los pasos. Léela con calma, con frecuencia y con oración. Te ha sido dada en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Incluye las mayores responsabilidades, recompensará los mayores trabajos y condenará a todos los que tratan con ligereza su sagrado contenido. La palabra de Dios es grande y, como les decía, hermanos, nos pudiéramos quedar haciendo un estudio de la palabra de Dios horas y horas y horas. Y alguien diría: pero estaríamos viendo lo mismo siempre. No, estaríamos aprendiendo cosas nuevas a cada momento. Y si nos damos a la tarea de escudriñarla, yo se lo aseguro, sin temor a equivocarme, que cada momento que usted aprenda y lea, abra este libro de la palabra de Dios, encontrará cosas nuevas, encontrará especial tesoro, encontrará palabras que le ayudarán en su nuevo caminar constantemente. Yo le voy a invitar a que se ponga en pie y vamos a orar en estos momentos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque yo quiero seguir estudiando la palabra de Dios, porque yo quiero ser sabio, porque yo quiero ser salvo, porque yo quiero ser santo. Y si esta gloriosa palabra de Dios es la que me va a llevar a eso, yo quiero constantemente seguir escudriñando la palabra de Dios. Yo no sé si usted quiere seguir buscando de Dios. Yo no sé si usted quiere seguir encontrando esas riquezas que no las vas a encontrar ni en el dinero ni en ningún otro lado. Aquí hay riquezas especiales. Aquí hay riquezas grandes. Aquí hay poder de Dios. Aquí hay unción de Dios. Qué bueno, hermano, que aprendamos esto siempre.
Dios es grande y maravilloso y nos ha dejado algo muy especial que muchas veces menospreciamos. ¿Cuántas veces se nos queda la Biblia en la iglesia y ni nos damos cuenta y decimos, ¿dónde habré dejado la Biblia? Me parece que eso es falta de tener cuidado con algo tan especial como es este tesoro que Dios nos ha dejado. Siéntase privilegiado, porque hace alrededor unos 4 o 5 siglos no había posibilidad de acceder a este libro precioso, pero tú y yo tenemos la posibilidad. Hoy en día está en el celular. Hoy en día hay un sinnúmero de cosas. Imagine que en estos días se veía leyendo y estudiando acerca de eso, un microchip que no alcanza ni siquiera a ser mayor a la punta de un alfiler. Contiene toda la palabra de Dios. Y nosotros podemos acceder a través de los celulares. A través de la palabra de Dios la tenemos en sinnúmero de versiones, en sinnúmero de formas la palabra de Dios. Y muchas veces pasan días y días y ni siquiera un solo texto leemos. Qué bueno que en esta mañana nos hagamos el propósito. 70 horas solamente se necesita para tener toda la Biblia, para leer toda la Biblia. Nosotros debiéramos haber leído la Biblia ya mínimo unas 40 o 50 veces. Y muchos ni una sola vez. Qué bueno, hermano, que si es a través de la palabra de Dios que conocemos los propósitos de Dios para cada uno de nosotros, nos demos a la tarea de buscar y de conocer más a Dios a través de su palabra. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su amor, por su bondad y por su misericordia. Bendito y soberano Rey de gloria, gracias te damos, Padre eterno, Rey glorioso, Dios todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias te doy, Señor, porque me has dado el conocimiento especial y verdadero de ti a través de tu palabra santa y gloriosa. Yo te pido, Señor, que si de pronto en algo he fallado en el estudio de tu palabra, en el conocimiento de ti, me ayudes, me perdones y permitas, oh Dios, que cada día yo pueda tener una mejor búsqueda de ti y estudio de tu palabra gloriosa. Bendito y soberano Rey, tú eres grande y maravilloso, Señor, te doy gracias. Poderoso Señor. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, que hagamos ese compromiso de leer y de creer y practicar más esa palabra divina. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Esta mañana hemos tenido una asistencia de 32 hermanos, 60 hermanas, 7 adolescentes, 19 niños y 4 visitas para un total de 122 personas. El próximo viernes se está anunciando un culto al aire libre en Las Vegas a las 7 de la noche. La directiva de recepción está anunciando